velocidad angular. Y vimos qué pasaba cuando teníamos una espira sometida a un campo magnético y había un flujo. Y qué pasaba cuando teníamos tres espiras que se energizaban, que estaban físicamente desfasadas a 120 grados y energizadas con un centro básico que también estaba desfasado a 120 grados en el tiempo. Nos producían un campo magnético giratorio, que podía ser en sentido antihorario, si teníamos, por ejemplo, esta secuencia ABC, o podía ser sentido horario si cambiábamos la secuencia, por ejemplo, de la fase B con la C. O haciendo cualquier cambio de fase, invertido en el sentido de giro del campo magnético. Y esto vimos que nos producía un número de polos, dependiendo de la cantidad de bobinas. Si tenemos 3, tenemos 2 polos, un norte y un sur. Si tenemos 6 bobinas, nos produce 2 pares de polos. No sé, 4 polos serían. Y esto nos relacionaba la frecuencia eléctrica con la frecuencia mecánica, y por lo tanto la velocidad angular eléctrica con la mecánica, y también la posición. Y lo último que vimos fue el flujo de potencia y la eficiencia de las máquinas, tanto en modo generador, que es energía mecánica y salida eléctrica, o modo motor, que es energía eléctrica, salida mecánica. Y teníamos un concepto de eficiencia y regulación de voltaje y regulación de velocidad. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. ¿Hay alguna duda de eso hasta el momento, de lo que hemos visto? ¿No? ¿No hay duda? Ya. Entonces, hoy día vamos a comenzar con lo que es el generador sincrónico o síncrono. ¿Qué creen ustedes que sería? Bueno, modo generador, ¿qué sería? Está generando, se mueve mecánicamente. Convierte energía mecánica en energía eléctrica. Claro. Eso mismo. Y síncrono, De su velocidad eso le pone el estator y el motor. Del estator con el flujo. Tiene que ver con la velocidad. claro, la velocidad, como dijo su compañero, tiene la misma velocidad entre el estator y el rotor. Están sincronizados. ¿Y de dónde, por ejemplo, podríamos sacar energía mecánica para hacer girar el eje? El viento, el agua, de una turbina ¿Ya? impulsando. Ya, ahí tenemos distintas alternativas. Y el eje, ¿cómo es lo ideal que gire? Si tenemos un generador síncrono A velocidad constante. a velocidad constante. ¿Ya? ¿Por qué constante? Para no tener fluctuaciones de RPM o de Hertz, frecuencia. Claro, porque como es síncrono, ¿no es cierto? Si el eje gira a una cierta velocidad, la frecuencia de salida va a ser de la misma velocidad. O va a haber una relación dependiendo de la cantidad de pares de polos que tenga la máquina. Con esto de acá. Entonces, si la velocidad mecánica es fija, la frecuencia eléctrica es fija, que generalmente aquí en Chile, ¿cuánto se quiere? 50. 50 Hz. ¿Ya? Entonces, ese es el motivo para hacerlo fijo. Por ejemplo, si tenemos un molino eólico, ¿eso es fijo o no es fijo? No. ¿Y qué se podría hacer en ese caso? Para alimentar la red, si uno quiere la red fija, ¿verdad? ¿Podríamos conectar el generador directo a la red sabiendo que la frecuencia va a variar? No, ¿cierto? Habría que ser alguna etapa intermedia. Una, por ejemplo, ¿ubican la de electrónica de potencia? Sí. Una sería, por ejemplo, tener esta frecuencia eléctrica variable y pasarla continua con un rectificador, y después que tengo la señal continua, invertirla. Y ahí en el inversor ajusto la frecuencia. ¿Ya? Bueno, y hay otra forma, pero es como una forma relativamente sencilla. Entonces, un generador síncrono se produce, en un generador síncrono se produce un campo magnético en el rotor, ya sea mediante el diseño de este como un imán permanente o mediante la aplicación de una corriente continua en su devanado para crear un electroimán. Entonces, dentro de las bobinas
aquí adentro, ¿no es cierto?, tenemos un imán permanente. Va a tener un norte y un sur, o va a ser un electroimán que produce el mismo efecto. Entonces enseguida el rotor del generador gira mediante un motor primario y produce un campo magnético giratorio dentro de la máquina. Este campo magnético giratorio induce un conjunto de voltaje trifásico dentro de los devanados del estator del generador. Entonces, acá, a ver cómo está, aquí. Nosotros la clase pasada vimos este ejemplo y ahora sería el caso contrario. O sea, yo tengo la bobina aquí, A, B y C, y acá adentro anda un imán dando vueltas. Entonces, si el imán anda dando vueltas, voy a tener las tensiones inducidas. Entonces, el rotor del generador síncrono es en esencia un electroimán grande. Los polos magnéticos del rotor pueden ser tanto salientes como no salientes, y eso puede ser que influye en la forma del flujo y si va a ser una tensión más sinusoidal o no. Y el término saliente significa proyectado hacia afuera o prominente, y un polo saliente es un polo magnético proyectado hacia afuera del eje del rotor. Por otro lado, un polo no saliente es un polo magnético construido en el mismo nivel de la superficie del rotor. Si esta base margen por aquí, aquí. Este sería saliente y ese no saliente. Entonces, en el rotor tenemos básicamente esto. Tenemos un norte y un sur. Y tenemos dos formas de hacerlo. Uno con imanes permanentes y otra con bobinas y generar un electroimán. ¿No? Entonces, si lo hacemos con un electroimán, ¿qué hay que hacer aquí en el rotor? O sea, inyectar un voltaje continuo para generar una polaridad definida. Exacto. ¿Y cómo podemos inyectarle un voltaje a algo que está girando? Con los anillos deslizantes. Con los anillos. Muy bien. Entonces, acá tenemos un dibujito. Por ejemplo, esta es una máquina grande. Acá tenemos un rotor. Acá tenemos las distintas bobinas. Y si se fijan, estas se insertan de esta forma y tenemos estos pasadores. Porque ¿qué pasa con la máquina cuando esto empieza a girar? Hay una velocidad centrífuga. Claro, va a tirar para afuera, ¿no es cierto?, todos los electroimanes. Entonces tenemos que afirmarlo aquí y aquí teníamos estos seguros. Y se fijan aquí, ¿qué hay aquí? Unos soportes de rueda. Este es el anillo para realizar la bola. Acá está el anillo, acá tenemos la escoria. Hay otra alternativa que es esta, que yo tengo el electroimán y acá adentro tengo un generador. Entonces, cuando tengo este generador produce energía eléctrica alterna, yo la rectifico y la paso continua y energizo eso. Esto es para máquinas más grandes. Entonces tengo el generador adentro para energizar al tiro el electroimán del rotor. Entonces tenemos tres alternativas: imán permanente, electroimán energizado externamente o electroimán energizado internamente. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿Qué es lo que va a hacer el electroimán en la máquina? ¿O el imán? Es el campo magnético. Va a generar un campo magnético, ¿no es cierto? Y ese campo magnético, si lo hacemos girar a través del eje mecánico, ¿qué va a producir? Un flujo. Un voltaje en el estado. En el estado, ¿no es cierto? De las bobinas, si tenemos una o tres bobinas, vamos a tener una tensión inducida. ¿Ya? Para las máquinas más pequeñas tenemos esto de acá. ¿Ubican lo que es? La escobilla, sí. La escobilla, carbón. Entonces, ¿qué le pasa a esto con el tiempo? Se desgasta. Se desgasta. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos acá, porque esto donde gira, ¿no es cierto?, va a haber un roce y con el tiempo igual se pueden ensuciar, va a cambiar la receptividad y van a haber modificaciones. ¿No?
nosotros tenemos esta relación que ya la habíamos visto, que es la frecuencia eléctrica es el Nm, que es la velocidad mecánica medida en RPM en el eje, multiplicado por P dividido por 120. ¿Se acuerdan de lo que es P? El número de polos. Entonces tengo un norte y un sur, serían 2 polos. Entonces, debido a que, como es sincrónico, ¿no es cierto? Debido a que el rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético, ¿cierto? Si yo hago girar esto a la velocidad que gira el eje, el campo magnético gira de forma sincrónica y en el estator se induce a la misma frecuencia. Se ve que el rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético. Esta ecuación, ¿no es cierto?, la que está ahí, relaciona la velocidad de rotación con la frecuencia eléctrica resultante. Entonces aquí tengo la velocidad en el eje mecánico y acá tengo la frecuencia eléctrica a la que voy a estar trabajando. Entonces, por ejemplo, generalmente se genera a 50 o 60 Hz y para una máquina de 2 polos, el rotor, o sea, si queremos 60 Hz, una máquina de 2 polos debe girar a 3600 RPM y para 50 Hz debe girar a 1500 para una máquina de 4 polos. ¿Ya? Entonces, veamos el primer ejemplo. Entonces, para Nm, en el primer caso, es 3600. P, ¿cuánto es? En el primer caso, 2. Entonces, la frecuencia eléctrica es Nm por P dividido 120, va a ser 3600 por 2 dividido 120. ¿Y esto? ¿Cuánto es? 36 dividido 12 es 3. ¿Ya? Pero esto da 60. ¿Ya? Para el otro caso, Nm es 1500, P es igual a 4, la frecuencia eléctrica va a ser 1500 por 4 dividido por 120. Y esto da aquí 50 luz. 50 luz. Aquí en la unidad de metro. Y tendría la frecuencia eléctrica. Entonces, entre más polos, ¿cómo gira la máquina? Más lento. Si esto, por ejemplo, gira a 1600, es más rápido para 2 que este para 4. Si este lo hiciera girar a 3000, ¿qué frecuencia tendría acá? 50. Claro, si lo hago girar a 3000, tengo 50 y va a girar al doble. Entonces, entre más polos tenga, Menos la velocidad. menor la velocidad. Entonces, imagínense una máquina grande girando rápido. ¿Cómo creen que va a andar? Muy Mal. Entonces, ¿qué hacemos en las máquinas grandes? que anden lento. Más polos. O sea, más polos. Más polos, ¿no es cierto? Y tal espacio va a ser más polos. Eso. Entonces, como vimos anteriormente, la tensión inducida es raíz de 2pi por n por phi por f, que si lo simplificamos es una constante multiplicada por el flujo y multiplicada por la velocidad. O sea, este es el voltaje máximo. Y esto es verdad, pero hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, si tenemos la corriente del campo, el campo en inglés, ¿saben cómo se dice? Field, ¿cierto? ¿Cómo se escribe? ¿Así? Ajá. Ese es el campo. ¿Y dónde estaría el campo? En el rotor, ¿cierto? Entonces, si nosotros modificamos la corriente de campo, ¿qué es lo que se modifica de esta ecuación? El flujo, ¿cierto? Si no tengo corriente,
no tengo flujo. A medida que aumento la corriente, aumenta el flujo y esto es relativamente lineal. ¿Hasta qué le pasa al material si yo le pongo mucha corriente? Se satura más. Se satura, ¿cierto? Entonces generalmente se prefiere trabajar acá en la zona lineal, lejos de la saturación. Que aquí los materiales se dañan más y cambian sus propiedades. Entonces yo tengo esta como variable manipulable. ¿Cómo podría modificar la corriente de campo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo modificar la corriente de campo? El IF Con un potenciómetro con un potenciómetro. o resistencia. O sea, miren, en el circuito del campo magnético, adentro, ¿qué es lo que tengo? El rotor, ¿qué es lo que es? ¿Cómo lo...? El rotor dijimos que era un electroimán. Sí. ¿Cómo se construye un electroimán? Con bobina y... Bobina. Y matemáticamente la bobina va a ser una resistencia con una bobina. Entonces, esto es la resistencia de campo y la inductancia de campo. Entonces, yo quiero aquí tener la corriente de campo. Entonces, a medida que aumenta la corriente de campo, esta bobina básicamente lo que hace aquí es generar un flujo. Esa es. ¿Y cómo yo modifico esta corriente? Esa es mi pregunta. Entonces, un compañero me dijo con un potenciómetro. Le pongo un potenciómetro aquí y la modifico. Yo variando la tensión, ¿no? Variando la tensión. ¿No? Entonces, pongo aquí una tensión. ¿De qué tipo? ¿Alterno o continuo? Continua. Continua. ¿Cierto? Ahí. Y pongo una fuente variable. Ya si pensamos en electrónica de potencia, ¿cómo puedo construir una fuente continua variable? Con un rectificador y... ¿Cómo? Con rectificador y... ¿Pero de qué tipo de rectificador? Tendría que ser un SCR. Con SCR, ¿cierto? Entonces ahí yo controlo el rectificador. Ahí podría ser una forma. Otra forma, como alguien dijo, igual se podrían poner aquí resistencia. ¿Qué pasa si le pongo una resistencia aquí? La tensión se divide entre esto y esto. Pero aquí voy a meterle más pérdida al sistema. Entonces no es muy eficiente. Pero antes se hacía así cuando no se tenía tanto conocimiento de electrónica de potencia. Entonces, nosotros en la tensión inducida, ¿qué es lo que queremos tener a la salida? A un generador. ¿Qué le gustaría a uno tener en un generador? Voltaje, supongamos que el voltaje de salida, Y frecuencia fija. claro, supongamos que la tensión sea la tensión máxima por seno de omega t. Entonces el omega, ¿cómo tiene que ser? Constante. Constante. Y la tensión también debería ser Constante. constante. ¿Ya? Y como vemos, esto de acá es una constante de construcción que depende del diámetro de la máquina, el largo de la máquina, el número de vueltas de la máquina, el entrehierro, un montón de otras cosas, que es una constante constructiva por el flujo, que básicamente el flujo depende de qué cosa? De la corriente de campo y el omega. Entonces, como dijimos, esto es constante y la tensión va a depender de IF básicamente. Entonces, allá están los omega, ¿no es cierto? Si yo quiero... O sea, ¿cómo paso aquí a omega? Aquí. ¿Cuánto es omega E? Sí. 2pi por F. Entonces aquí sería 60 por 2, 140 pi radianes partido por segundo. Y acá sería 2pi por 50 es 100 pi radianes partido por segundo. Ahí estaría el omega. Entonces este siempre lo queremos constante, para no generar. Entonces ahí tenemos el circuito del estator o rotor.
el rotor. Y acá tengo el rotor y El estator. el estator. Entonces en el estator, si veo una pura fase, tengo esto de acá que va a ser, ¿Cómo lo hablo? esto de acá Es el voltaje inducido. es la tensión inducida que tiene esa forma. Que la amplitud, ¿no es cierto?, depende de la constante de conducción por la corriente de campo por omega. Y seno de omega t, ¿no es cierto?, porque esto está girando acá adentro. Acá tengo el rotor que gira. Y acá tengo esto de acá. ¿Qué es eso? Los El devanados bobinado del estator. Claro, la bobina del estator. Aquí, por ejemplo, tengo solamente la fase. ¿Cómo? ¿Aquí qué fase tengo? Ah, La fase A. Entonces, internamente tiene una bobina, que la bobina se modela como la inductancia y la resistencia. ahí, ¿por qué 240? Es 2 por 60 a 120. 120. 120. Ahí está. Gracias. Entonces, Ahí le aparece la resistencia variable del campo. aquí, claro, aquí hay una opción que era con un potenciómetro, que era como se hacía antes, ¿no es cierto? De hecho, se ponían varias resistencias en serie, pero al poner más resistencia, o sea, efectivamente voy a bajar la corriente, pero someto o tengo más pérdidas, etc. Y eso es cuando no tengo una fuente variable. Entonces tengo una fuente fija, la única forma es meterle resistencia en serie para bajar la tensión. ¿Ya? Entonces, si analizamos el voltaje aquí en la salida, el voltaje de fase, llegamos a esta ecuación que está acá arriba. El voltaje de fase, ¿no es cierto? Asumiendo que la corriente, como esto es un generador, la corriente sale de la máquina, ¿cierto? En el generador sale. Entonces hacemos la malla aquí, me queda que el voltaje en los terminales, ¿no es cierto?, o de la fase es la tensión que está aquí inducida menos la caída de tensión que está acá. Sí. Y la tensión que cae aquí es menos, ¿no es cierto?, JXS por IA menos RA por IA. Entonces, en este caso, el circuito está aquí en circuito abierto. ¿Cuánto va a ser la corriente aquí? 0. 0. ¿Y cómo va a ser el voltaje si yo lo mido? El mismo que el generado. El mismo que la tensión inducida. Ahí Pero a medida que yo le voy poniendo carga, va y bajando. empieza a haber una corriente aquí, ¿qué pasa con este voltaje? Partió en 0, ¿no es cierto? Circuito Sí. abierto 0. ¿Qué pasa si le pongo carga? Y va subiendo. Va a subir el voltaje. Entonces, si este voltaje sube, ¿qué pasa con el voltaje de acá? Va bajando. Baja, ¿no es cierto? Y nosotros en la clase pasada vimos este indicador. ¿Qué pasa? Hola, disculpe. Hola, hola. ¿Me puedes prestar un control remoto para encender? Sí. El mío parece que no funciona. Te gusta la activa. Ya. Nosotros en la clase pasada vimos esta ecuación, que es la regulación de voltaje. Entonces, de forma natural, a medida que yo le pongo más carga a la máquina, a la salida tengo menos voltaje. Lo ideal es que la tensión sea constante, ¿cierto? Pero, como vemos acá, no es constante y va a depender no solo de la magnitud de la corriente, sino que también del tipo de carga que yo tenga acá. Porque si tengo una resistencia, ¿cuál es el desfase entre el voltaje y la corriente en una resistencia? 0, ¿cierto? Si tengo una bobina, Y va a cambiar en 90 en atraso o en adelante. en atraso. En atraso la corriente, ¿cierto? Si tengo un capacitor, En adelante. en adelante. Entonces, no solamente influye el módulo de esto, sino que también la fase. Ya. ¿Ah? ¿Ya se entiende eso? Sí. ¿Sí?
Entonces, a medida que va girando, ¿no es cierto? Como vimos en la clase anterior, acá tengo un campo magnético del rotor, que le llamamos VR. Y si yo tengo una bobina a la cual le va a circular una corriente, esa bobina, ¿qué pasa cuando le circula corriente a una bobina? Va a generar un campo magnético. Y ese campo magnético va a estar en el estator, ¿cierto? Y eso me genera un vector. Yo voy a tener ahora un flujo en el rotor y otro en el estator, que la magnitud de depende básicamente de la corriente del estator. Entonces, si es más chiquitita la carga, ¿cómo es esta corriente? Chica. Más pequeño. ¿Sí? Ah, no. ¿Seguro? Y no, aumenta. Claro, si es una carga pequeña, la corriente es grande. Sí. ¿Sí? Entonces, ese campo magnético depende del módulo, ¿no es cierto? Y también de la fase. Entonces, si yo tengo una carga resistiva, inductiva o capacitiva, voy a modificar el ángulo que hay entre el campo del rotor y del estator. Entonces, acá tenemos más o menos un diagramita para un cierto tipo de carga. Tenemos la tensión en ese sentido, la inducida, ¿cierto? Ese de allá. Tenemos la tensión en la fase y la corriente. Entonces, si veo este voltaje y esa corriente, ¿qué tipo de carga tengo aquí? Inductiva. Inductiva. ¿Ya? ¿Y es pura inductiva o no? No. Si fuera inductiva pura, Estaría estaría 90 grados, ¿no es cierto? Pero aquí tiene un poquito de atraso, entonces tiene parte resistiva y parte inductiva. Si fuera capacitiva, esta corriente, ¿dónde estaría? Al otro lado. Aquí a la izquierda, ¿no es cierto? Y si fuera resistiva pura, Justo con el voltaje. estaría en línea. ¿Ya? Entonces, eso hace que nosotros podamos ajustar este ángulo de acá. ¿Se acuerdan de ese ángulo? El delta. Ese ángulo delta básicamente lo que me dice es cómo está desfasado el campo magnético o el norte-sur de este con el norte-sur del otro. Entonces eso me afecta en el funcionamiento y en la estabilidad de la máquina. Porque imagínense, en el rotor yo tengo esto, un norte y un sur. ¿Qué creen que pasaría si yo de alguna forma tengo esto en el estator? ¿Qué le pasa a la máquina? Se detiene. ¿Se detiene? Se repele, gira. Ya, ¿y este norte se va a ir para arriba o para abajo? Pero el del estator se quedaría. Se supone que el del rotor tiene que moverse. Claro, este va a ir girando. Sí. Pero ¿qué pasa si yo hago los ajustes necesarios para que en algún momento pase esto? ¿Qué va a pasar con la máquina? Este campo con ese campo Se repele. se repele, pero va a tirar la máquina para arriba o para abajo. Dependiendo para dónde esté girando. Dependiendo de cómo estaba antes, ¿cierto? Y si yo tuviera esto al revés, Ahí se queda. ahí tendría a fijarse, ¿cierto? Entonces ese ángulo de ahí me fija la estabilidad de la máquina. ¿Ah? Con el primer caso, la máquina se vuelve inestable. Entonces la máquina completa tiene tres devanados, ¿no es cierto? Fase A, fase B, fase C. Tenemos tres voltajes inducidos que físicamente están desfasados a 120 grados. Como a todos les pasa el mismo flujo, ¿no es cierto?, producido por esta corriente de campo, en el tiempo estos van a estar desfasados a 120 grados. Entonces ahí podemos tener secuencia positiva, secuencia negativa, y asumiendo que los tres devanados son iguales, entonces todos tienen la misma resistencia en el estator y la misma bobina, el mismo ángulo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos básicamente 6 bobinas, o sea, perdón, 3 bobinas y tenemos 6 terminales. Y cuando uno abre una máquina,
¿Con cuántos terminales se encuentra? Con 3. Entonces, ¿cómo pueden estar conectados estos? Hay dos formas. Una, el que esté en configuración estrella, entonces todos los negativos se juntan, y aquí tengo los 3 terminales, ¿no es cierto? Y la otra configuración es esta, que estén en delta. Si se fijan, en ambos casos, la tensión en los terminales es el voltaje de línea. ¿Se acuerdan cuál es la relación entre el voltaje de fase, que es S, y el voltaje de línea? Raíz de 3 y un desfase de 120. ¿De 120? No, 30. De 30, ¿cierto? Eso es. Eso es. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver un diagrama fasorial para ver qué ocurre en este circuito, ¿cierto? Dependiendo de cómo tengo la carga, porque la carga es la que me genera el desfase, la corriente y el voltaje. Entonces aquí, ¿qué tipo de carga tengo acá? Ese es resistivo. ¿Por qué resistivo? Porque Porque la corriente está en fase con la tensión, ¿cierto? Entonces, si despejamos de acá, ¿cuánto es la tensión inducida? Esto lo pasamos para la izquierda. La tensión inducida es el voltaje de fase más el voltaje en la bobina más el voltaje en la resistencia. ¿Ya? Entonces, si yo tengo la corriente en fase con la tensión, el voltaje en la resistencia van en el mismo lado, ¿cierto? Entonces, la tensión, yo le sumo el voltaje en la resistencia y el voltaje en la bobina está en 90 grados con respecto a la corriente. Ah, sí. ¿Sí? Y el voltaje está adelantado, por así decirlo. Entonces, yo sumo el voltaje de fase, el voltaje de la resistencia, el voltaje de la inductancia, y el vector resultante de la suma de esos tres es la tensión inducida, y ahí me genera este ángulo que les decía. Esto es para una carga resistiva. ¿Qué pasa si la corriente aumenta? Si esta corriente ahora estaba más acá, Aumenta la. este vector crece, el otro igual crece, y este vector, ¿para dónde iría más o menos? ¿Qué pasaría con la tensión inducida si aumenta la corriente? Aumente. Va a aumentar el ángulo y el módulo un poquito, ¿cierto? Ahí como para arriba. ¿Sí? Ya, esto es para una carga resistiva. Acá, ¿qué tipo de carga tengo? Inductiva. La corriente está en atraso con respecto a la tensión, ¿no es cierto? Tengo una carga inductiva. Entonces, la tensión en la resistencia va en fase con la corriente, ¿no es cierto? A la misma parte. Y en la bobina va 90 grados. O sea, aquí voy a tener la resultante de la tensión inducida. Sumo la tensión de fase, el voltaje de la resistencia, el voltaje en la bobina. ¿Qué pasó con el ángulo aquí? Disminuyó. Disminuye, ¿no es cierto? Porque este vector llega más abajo. ¿Y qué pasa en el otro caso? ¿Cómo es la corriente aquí o la carga? Es capacitiva. Entonces, lo mismo que antes, tenemos el voltaje de fase más el voltaje de la resistencia que va en fase con la corriente, ¿no es cierto? Y el voltaje de la bobina que está 90 grados, el voltaje adelantado a 90 grados a la corriente. Y tenemos la tensión inducida. ¿Qué pasó aquí con este ángulo? Aumenta. ¿Ya? Si aumenta mucho, ¿qué le pasa a la máquina? Se vuelve inestable. Ya, acá volvamos un poquito a este diagrama, como vimos anteriormente. Voy a mover la maquinita de nuevo. Nosotros estamos en ¿qué modo? Generador. Generador. Entonces, la potencia entra aquí. La potencia mecánica, ¿cómo se calcula? ¿Cómo es la potencia mecánica?
Trabajo. El torque El torque por por omega. por la velocidad, Por la velocidad. angular. Eso. Entonces, cuando entra la potencia aquí, hace girar el rotor. Y el rotor tiene aquí, esto de acá, que es o esto de acá, un Ventilador. ventilador. Entonces tengo pérdida por roce con el aire y tengo aquí los rodamientos que tengo más pérdida. Después, la energía, ¿no es cierto?, tiene que pasar del rotor al estator. ¿Y cómo pasa? A través de esto que está aquí, es el entre hierro. Entonces, en el rotor tengo bobina, voy a tener pérdida por el cobre, ¿no es cierto? Aquí voy a tener pérdida en el aire, y después llevo la bobina y tengo más pérdida, ¿no es cierto?, en el cobre. Entonces, aquí está el diagrama de potencia, más o menos como es la secuencia o el flujo de potencia. Entra la potencia mecánica, torque por velocidad, tengo pérdidas varias, ¿no es cierto? Si hay alguna falla en la máquina, tenemos pérdidas por el roce, con los rodamientos y con el aire, después las pérdidas en el núcleo, después de eso convertimos la potencia, ¿no es cierto? Pasamos desde el rotor al estator y en el estator tenemos pérdidas de nuevo en el cobre. Y a la salida voy a tener la potencia eléctrica, que es raíz de 3 veces voltaje de línea por corriente de línea por el factor de potencia. Entonces, ese es más o menos el flujo de potencia, y la potencia convertida es 3 veces la tensión inducida por la corriente máxima por el coseno de gamma. ¿Y qué es lo que es gamma? Gamma es este ángulo. Si vemos ese diagrama, ¿cuánto sería gamma? ¿45? ¿Teta qué es lo que es? ¿Este ángulo de qué es lo que es? El desfase de la corriente con el voltaje. Claro, que depende básicamente de la corriente, o sea, de la carga. El ángulo de la carga. Si resistencia es 0, se bobina. Aquí el caso de inductancia, ¿no es cierto? Y le sumamos el ángulo delta. El ángulo delta es el ángulo entre la tensión inducida y la tensión de fase. Ese es el gamma. Entonces la potencia convertida es esto, y lo podemos simplificar. Si despreciamos aquí, miren, ¿qué se despreció en este diagrama? Con respecto a este, miren, aquí tengo la tensión de fase, de resistencia e inductancia. ¿Qué se hizo aquí? Aquí se despreció la corriente de la resistencia. De la resistencia, ya, porque en general es mucho más pequeñita que la de la inductancia. Más adelante lo vamos a ver que es así, o sea, se puede aproximar a esto. Entonces, si hacemos esa aproximación y aplicamos un poco de trigonometría, la proyección en el eje Y de este vector de la tensión inducida es EA por seno de delta. Y esto es lo mismo que XS por IA por coseno de θ. Entonces, haciendo un poquito de álgebra se llega a esta relación de acá. Entonces, la potencia de salida es raíz de 3 veces el voltaje de línea por corriente de línea por factor de potencia, o es 3 veces la tensión de fase por la corriente por el factor de potencia. Esto es la potencia, el P. ¿Cómo se llama eso? La potencia activa. Potencia activa. Y también tenemos potencia reactiva, que es más o menos lo mismo, pero en vez de coseno es seno. Por lo tanto, nosotros tenemos el S. ¿Qué es lo que es el S? La potencia aparente, que es la suma de P más J. ¿Ya duda hasta el momento? ¿No? ¿Ya todo bien? Esto de acá es fundamental que lo aprendan a hacer. ¿Pero cómo lo obtuvimos esto?
la tensión es igual a qué cosa, LA. Yo voy a hacer el diagramita. Profesor, consulta. Dígame. El vector que está después del IARA va en el mismo ángulo que el IA. Ese sí, el pequeñito. Sí, Ya. porque Usted lo traslada. La resistencia. Ya. La tensión y la resistencia siempre van en fase con la corriente. Ya. No, pero en sí lo que hace es trasladarlo hacia allá, ¿no? Claro, porque yo hago la suma. Ya. Sí, porque es Yo la... tengo aquí el JXS y el RA. Entonces la corriente, como es generador, sale del circuito y acá tengo el perfil. Entonces si yo hago el expreso LA es el perfil más el JXS por IA más RA por IA. Entonces esto de acá es un vector y como es inductancia siempre va adelantando 90 grados a la corriente y este como es resistencia va siempre en fase. Entonces, ¿qué tengo primero? Este vector que es la tensión de fase, el perfil. Después le sumo acá el RA por IA y después le sumo el otro que es JXS por IA. Entonces siempre el de la resistencia va en fase con la corriente y el otro va siempre aquí con un ángulo de 90 grados en esta parte. Siempre tengo 90 grados con la corriente. Eso. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Vamos bien? ¿No? Sí. Cuando, por ejemplo, es resistiva, por ejemplo, cuando la corriente, la resistencia, bueno, cuando la corriente es resistiva, ¿cierto? La carga. La carga, Pues yo aquí, a la salida tengo un Z. Este es Z. Carlos. la parte imaginaria es cero. Carlos. ¿Va a depender del Z no? Carlos. ¿Ah? Ahí en la. O sea, lo que pasa es que mi pregunta es si es que. Así es resistiva, la parte imaginaria es 0. Siempre, claro. Claro, si tengo una carga resistiva, el Z va a ser R más 0. Claro. Ah, ya. Si tengo una inductiva, va a ser un R más J omega L. Claro. Si tengo una capacitiva, va a ser R más 1 sobre J omega C. Entonces, si esto lo despejo, este J lo voy a pasar para arriba y me queda menos J 1 sobre omega C. ¿Ya? Eso va a depender de la carga que le ponga al generador. ¿Qué tipo de carga podríamos energizar con un generador? ¿Pero algún ejemplo? Ampolleta. La ampolleta. ¿Cómo sería la ampolleta? ¿De qué tipo sería? Resistiva. Si tengo una ampolleta, sería de ese tipo resistiva, de filamento. Claro.